Sean bienvenidos a este estudio de la Palabra de Dios. El tema del día de hoy trata sobre la paciencia, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Hebreos 12:1 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La paciencia es la actitud que nos lleva a soportar contratiempos y dificultades. Esa sería la paciencia, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, de ver las cosas en los contratiempos y las dificultades que se nos presentan al querer alcanzar un objetivo, una meta. Aquí en Hebreos se nos está presentando como si fuera una carrera. En esa carrera hay un objetivo, hay un destino, hay una meta que alcanzar. Y en esa meta que alcanzar hay dificultades, hay adversidades. Y nos dice que debemos de despojarnos del peso y del pecado que nos asedia. Porque ese peso y ese pecado no nos van a dejar alcanzar esa meta. Entonces esa es una adversidad que se nos presenta, pero que debemos de dejar ello para alcanzar esa meta. Y entonces ahí se muestra la paciencia en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en esa adversidad. La palabra paciencia significa sufrir. Ese es el significado de la palabra paciencia. De ahí viene también la palabra paciente. El paciente es aquel que está sufriendo una enfermedad y que está en un tratamiento, que está hospitalizado o que está en manos de un médico. Ese es un paciente. Y el objetivo de ese tratamiento es que el paciente se recupere, que deje la enfermedad y sea restablecida esa salud. Entonces, en el paciente hay una enfermedad, hay una dolencia que debe de dejar atrás. Así como nos está hablando Hebreos 12:1, que el que se mete en esta carrera, se mete a alcanzar este objetivo, tiene que dejar atrás esa enfermedad del peso y del pecado y llegar a la meta. La paciencia se va a desarrollar, se va a manifestar en aquel que entiende, en aquel que tiene entendimiento. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a los fariseos: los sanos no tienen necesidad de médico, los enfermos son los que tienen necesidad de médico. Y el que tiene una enfermedad se pone en manos del médico, busca al médico, busca el tratamiento para que esa enfermedad desaparezca de su cuerpo, de su organismo, para que eso que está dañado sea restablecido, restaurado, y entonces pueda manifestarse la salud. Y al ponerse en manos del médico y del tratamiento, entonces se presenta como un paciente. Entonces, paciente es aquel que está en manos de un médico, que está en un tratamiento para dejar la enfermedad, para dejar lo que está dañado en su organismo, en su cuerpo. Nosotros hemos caído y el pecado nos ha corrompido. Tenemos esa corrupción y esa corrupción nos lleva a la muerte, nos lleva a la destrucción. En esa maldición es en la que vivimos. Pero al creer en nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ese médico que es el único que puede restaurar, el único que puede quitar esta enfermedad de la corrupción del pecado. Al ponernos en manos de Él, nos volvemos pacientes. Al dejar que Él nos transforme, al dejar que Él cambie
nuestra vida, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Entonces nuestro Señor Jesucristo le dice a los fariseos: los sanos no tienen necesidad de médico, solamente los enfermos. Para que se manifieste la paciencia, debemos de entender que estamos enfermos, que somos impacientes. Por la impaciencia es que estamos en este estado de maldición, de condenación. La impaciencia hizo que Adán y Eva pecaran, se adelantaran a los hechos, se adelantaran a los tiempos, a los procesos. La enseñanza de Jesús con la higuera, esa higuera se había adelantado al tiempo, al proceso. La impaciencia hace que nos adelantemos. La impaciencia hace que caigamos en ese error, en esa maldición que nos consume, que nos corrompe, que nos destruye. La impaciencia nos lleva al pecado. Por eso es que es necesario reconocer que la impaciencia nos lleva a la destrucción y solamente la paciencia nos va a llevar a la restauración. Hebreos 12:1 nos dice: despojémonos de todo peso. El peso es aquel que nos está arrastrando. El peso es esa impaciencia. El peso es aquello que nos va a llevar al error, a hundirnos más y más en el pecado, en la condenación, en la destrucción, en la devastación. Solamente la paciencia, que es el despojarnos de la impaciencia, nos va a poder levantar y restaurar. Entonces vamos entendiendo lo que significa ser paciente, lo que significa la paciencia en el cristiano. La impaciencia nos llevó a la destrucción. La paciencia nos lleva a nuestra restauración. La impaciencia nos arrastra a la devastación, a la maldición, a la muerte. La paciencia nos levanta, nos restaura, nos sana, nos cambia. Ese peso nos va alejando de Dios. Ese peso es nuestra soberbia, ese peso es nuestra altivez. Todo lo que nos aleja de Dios es ese peso. En la Biblia encontramos la mención de un hombre llamado Jonás. Este Jonás era un profeta de Dios. Dios le hablaba, Dios le entregaba el mensaje a Jonás. Pero Jonás, a pesar de que escuchaba la voz de Dios, a pesar de que tenía esa relación con Dios, desobedeció la voz de Dios, desobedeció el mandato de Dios. Y eso le hizo alejarse, y eso le hizo separarse de esa relación con Dios. Ese es el peso que aleja de la presencia de Dios. Entonces ahí se manifestó en Jonás la desobediencia. En Jonás se manifestó esa altivez, esa soberbia, esa enemistad, el querer contender contra Dios. Dios le dijo: ve y predica a los habitantes de Nínive. Y Jonás dijo: no. Allí hubo un choque de opiniones, ahí no hubo entendimiento. Ahí chocó la voluntad de Dios y la voluntad de Jonás. Y esa voluntad de Jonás lo llevó a separarse de Dios. Ahí se forma ese peso, la desobediencia, la soberbia, la enemistad con Dios, el orgullo, la altivez, el pensamiento lo lleva a separarse de Dios. En eso se manifiesta ese peso que nos aleja de Dios. Y ese peso nos va llevando más y más al pecado. Nos encierra
en ese destino de destrucción, de devastación, de maldición. Entonces nos dice que el camino de Jonás lo llevó a encontrarse con un gran pez. Y ese gran pez lo devoró y lo sumergió más hondo en el abismo. Entonces vemos cómo el peso nos va llevando de alejarnos de Dios más y nos va hundiendo, sumiendo en ese abismo. Esa es la impaciencia, es lo que produce la impaciencia, el alejamiento de Dios, la maldición, la muerte, la destrucción. Entonces es necesario deshacer ese camino, es necesario volver nuestros ojos a Dios. Al desobedecer, volteamos nuestra mirada de Dios. En la soberbia, en la altivez, nos volteamos, damos la espalda a Dios y entonces nuestra mente, nuestra mirada, nuestro pensamiento, entendimiento están lejos de la voluntad de Dios. Nos alejan de Él. La paciencia nos hace reconocer que estamos en un estado de enfermedad, que estamos en un estado de maldición y que necesitamos una sanidad, necesitamos una restauración de nuestra alma, de nuestra mente. Y esa restauración solamente la puede operar nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y entonces la paciencia se manifiesta en ese tratamiento donde sufrimos, donde padecemos en nosotros mismos. Debemos de padecer y de sufrir para que se manifieste la humildad, para que se manifieste el entendimiento, la obediencia. Esa es la paciencia, ese es el tratamiento, ese es el testimonio de la paciencia, cuando comenzamos a dejar toda esa soberbia y entonces nos volvemos humildes. Estamos sufriendo un cambio, estamos pasando de una enfermedad a una sanidad, estamos pasando esa restauración, siendo humildes, sencillos, entendidos, obedientes, en fe, en oración, en lectura de la palabra, en nuestra relación con Dios, se va manifestando esa paciencia. Y entonces nuestra mente va cambiando, nuestras actitudes van cambiando, todo va siendo cambiado en una transformación. Vamos dejando ese peso, pero ese peso nos cuesta dejarlo, porque ese peso significa lo que nosotros pensamos que somos y valemos. Entonces vamos dejando todo ese peso que nos estaba arrastrando. Pero no es fácil dejar ese peso. Por eso es que se considera un sufrimiento. No es fácil dejar mi opinión, no es fácil dejar mi concupiscencia, no es fácil dejar mis anhelos, mis deseos. No es fácil dejar de ser yo. No es fácil morir y que Cristo viva en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Todos aquellos que tienen ese peso, venid a mí y yo los haré descansar. Y tomad mi yugo, porque ligero es mi yugo, ligera es mi carga. Nos está hablando de esa gran diferencia del peso del hombre y la ligereza de Jesucristo, de su yugo. El peso del hombre lo arrastra a la destrucción, lo sume. Es ese lastre, es ese gran pez que traga al hombre y lo sumerge en la destrucción, en el pecado, en la muerte, en la maldición. Pero el yugo de nuestro Señor Jesucristo es ligero y eso es
la paciencia, esa es la paz. Ligero es mi yugo, ligera es mi carga. Y entonces vamos siendo levantados, porque es ligero. Y lo ligero sube, lo ligero flota, lo pesado cae, lo ligero es fácilmente levantado y restaurado. Eso significa la paciencia, la transformación que vamos sufriendo, como vamos despegándonos del pecado, como vamos despegándonos del error, de la maldición, despojándonos de todo peso y del pecado que nos acecha. El pecado es el que nos está arrastrando, jalando. Pero nosotros estamos cayendo en ese pecado por nuestro peso, por nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra propia falta de entendimiento, nuestra propia falta de disciplina, de orden, de obediencia, nos va poniendo en las manos del pecado y el pecado nos jala, nos envuelve y nos aleja más de Dios. Entonces la paciencia es el tratamiento que Dios nos está dando y que nosotros estamos dispuestos a sufrir, a padecer. Vamos a sufrir un cambio. Vamos a sufrir una disciplina que nos va a hacer cambiar y nos va a transformar nuestra mente. La paciencia nos hace entender y nos pone en esa disposición de que la mente, nuestro pensamiento tiene que ser cambiado. De que nuestras acciones y nuestras actitudes tienen que cambiar y manifestarse la humildad, manifestarse esa sencillez, ese entendimiento, el discernimiento. Y podemos entonces caminar y avanzar y correr esa carrera en la cual vamos a alcanzar la meta de la vida eterna. La impaciencia nos lleva a la muerte, a la destrucción. La paciencia nos lleva a la vida eterna, nos lleva a ese estado glorificado y exaltado en donde somos restaurados. Nos dice Santiago capítulo 1, versículos 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Entonces la paciencia nos lleva a esa restauración, donde nuestra mente, nuestro corazón, nuestras acciones y actitudes son cambiadas. Esa verdadera paciencia tiene ese cambio pleno y nos lleva a la perfección. Somos perfeccionados por la paciencia. Somos perfeccionados por el trato de Dios. Somos perfeccionados en las manos de Dios. Y debe demostrarse esa paciencia en nosotros, esa disposición de cambiar, ese entendimiento de que debemos de cambiar, de que estamos en esa enfermedad. Y debe de cambiar nuestra condición, nuestra situación. Todas las cosas de nuestro Dios, todas las cosas que nuestro Dios ha dicho, van a tener ese cumplimiento. Y nosotros vamos a llegar a ese objetivo, porque somos llevados por nuestro Señor Jesucristo. Ese camino fue abierto por nuestro Señor Jesucristo y debemos de caminarlo. Y la forma de caminarlo es con la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, con lo que Él nos enseña, con su yugo que es ligero. Solamente así podemos ser levantados, ser restaurados. En este camino estamos siendo transformados. Pero debemos de dar esa evidencia de la transformación con nuestra actitud en nosotros mismos y en nuestro entorno, con nuestros semejantes. Los semejantes están puestos para probar nuestra fe. El entorno está puesto para probar nuestra fe, para que
podamos comprobar, para que nuestro testimonio sea de esa eficiencia de la paciencia en nuestras vidas. Que el tratamiento de nuestro Señor Jesucristo, que el tratamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas ha sido eficiente y que estamos siendo transformados. Y entonces vienen las pruebas, vienen las adversidades y nosotros vamos a tener una buena actitud, vamos a tener un buen comportamiento, vamos a saber cómo sortear esas pruebas, esas dificultades, lo que viene contrario a nosotros vamos a saber cómo actuar, cómo hacer. Y entonces van a venir personas, van a venir cercanos o lejanos a nosotros. Y nos van a hacer cambiar de dirección, nos van a hacer volver, nos van a exasperar, a enojar, a irritar. Nos van a producir contienda, nos van a tratar de que produzcamos contienda, enemistades, caer en el engaño, en el error, ser atrapados en el pecado. Pero el paciente es aquel que sabe cómo sortear, cómo resolver, en la actitud correcta en la cual vencer, en el cual seguir adelante, en el cual no detener ese camino de transformación, en el cual no detener ese paso a paso constante. El paciente es aquel que sabe que viene la adversidad y a pesar de la adversidad va caminando. Como aquel que corre está inscrito en la carrera. Y al inscribirse en la carrera, no sabe si el día que va a correr va a llover, va a hacer frío, va a hacer calor, pero él está dispuesto a correr. A pesar de que haya frío, haya lluvia o haya calor, él va a correr. El que está inscrito en esa carrera va a correr a pesar del camino, a pesar de que haya una subida o de que haya piedras o de que haya una bajada, tenga que atravesar un río, va a correr. Nada de eso lo va a detener. Está preparado para sortear, está preparado para avanzar. La paciencia nos da esa preparación. La paciencia, al darnos esa transformación, nos va preparando para ese camino, para ese andar, a pesar de la adversidad, en medio del mundo, de la aflicción, en medio de toda esta corrupción, de las tentaciones, del pecado. La paciencia nos va perfeccionando, nos va ayudando, nos va cambiando la mente, el corazón, nuestra actitud. Y entonces podemos caminar y podemos avanzar incesantes. Podemos avanzar constantes. Eso es lo que produce en nosotros la paciencia. Una restauración que nos ayuda a caminar, a avanzar y que nos va produciendo un perfeccionamiento en el cual vamos a avanzar más y más, dejando atrás todo ese peso, todo ese orgullo, vanidad, todos nuestros pensamientos, nuestros anhelos y los deseos que nos arrastran a la maldición, a la muerte. La paciencia nos va transformando y levantando y dando nueva actitud, dando un pensamiento limpio, dando un corazón limpio, dando una voluntad de fe entregada a la obediencia. Eso es lo que produce la paciencia. Solamente por la paciencia es que vamos a tener esa relación con Dios. Por la paciencia es que vamos a buscar más de Dios. Por la paciencia es que nos deleitamos más y más en Dios.
Son pruebas, son dificultades, son adversidades, pero nos acercan más a Dios. La paciencia es parte de ese fruto del Espíritu Santo que nos hace cambiar y ser agradables delante de Dios. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos acecha y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante, puestos los ojos en Jesucristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Dios les bendiga.